Hola, yo soy Miriam Durán y les voy a hablar sobre las autoridades reguladoras en protección de datos personales. Vengo de la Facultad de Arquitectura y Diseño y estoy cursando el 8º semestre de la carrera de Diseño Gráfico. Esto es para la materia de protección de datos personales. Ahora vamos a hablar de las autoridades reguladoras. Estas son tales como las autoridades de protección de datos personales, por ejemplo la INAI en México, y dependiendo del país cambia su nombre. Son aquellas organizaciones encargadas de la protección de datos personales. Mediante ellas se regulan atribuciones, se resuelven dudas de la protección de datos personales en distintos ámbitos, como pueden ser mercado, comunicación, transporte público o salud. Ahora, dependiendo de esto, tienen diferentes funciones y atribuciones. Las autoridades reguladoras, junto al INAI, desarrollarán funciones relativas a recomendaciones, lineamientos y criterios en materia de protección de datos refiriéndose a principios y derechos aplicables. Estas básicamente difunden el conocimiento de las obligaciones en torno a la protección de datos personales entre la iniciativa privada nacional e internacional. Promueven también las mejores prácticas comerciales en torno a la protección de datos como insumo de la economía digital. Sus atribuciones son varias. Estas son la Secretaría de Economía, tiene las siguientes atribuciones, por ejemplo, que son según el artículo 43 de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de particulares. Lo cual es básicamente lo que ya dije, trata de difundir conocimiento, fomentar buenas prácticas comerciales, emitir lineamientos, fijar parámetros, es básicamente lo que ya dije. En resumen de todo esto, ayuda a que el titular ejerza el derecho que tiene a proteger datos sensibles mediante la difusión de contenidos, acciones de concientización, verificación de posibles incumplimientos por aquellos que tratan los datos personales, así como la protección de los derechos de exceso, rectificación, cancelación u oposición, como lo vimos en metas anteriores con los derechos ARCO. Los tipos de autoridades que tenemos en este caso son las autoridades reguladoras, más bien son aquellas secretarías de Estado del ramo específico. Como ya se mencionó, estas emitirán lineamientos, recomendaciones y criterios que permitan la adecuada observancia de los principios y derechos que rigen. Ahora sí tenemos en cuenta los organismos garantes, los cuales veremos más adelante. Estos pueden ser los siguientes tipos: el INAI, órganos garantes, autoridades reguladoras y otras autoridades reguladoras, que son administrativos o judiciales que sean competentes en materia de protección de datos. Los órganos u organismos garantes son definidos como aquellos con autonomía constitucional especializados en materia de acceso a la información y protección de datos personales en términos de la Constitución mexicana. Sus funciones: estos organismos tendrán, en virtud de la Ley General de Protección de Datos, funciones relativas a promover el derecho a la protección de datos personales. O sea que las funciones que ellos desarrollen son clave para asegurar y promover el derecho fundamental de la protección, y las desarrollarán a través de las atribuciones que se les encomiendan. Esta es toda la lista de atribuciones, la cual resumí un poco porque eran bastantes. Estas también son conforme a las atribuciones que le otorgue la ley. Los procedimientos. Para finalizar, existen 3 procedimientos previstos por la Ley Federal de Protección de Datos, que tienen como objetivo salvaguardar el cumplimiento de las disposiciones en cuanto a protección de datos, así como dar certeza a los titulares del uso que se le está dando a la información recabada o que ellos dan a las instituciones. El primero de ellos es el procedimiento de protección de derechos, el cual se inicia a instancia del titular o, en su defecto, de su representante legal. Este se expresa con claridad el contenido de su reclamación. La solicitud de éste deberá presentarse ante la INAI dentro de los 15 días siguientes a la fecha en que se comunique la respuesta, como lo vimos en los derechos ARCO, al titular por parte del responsable. En caso de que no reciba respuesta, la solicitud se podrá presentar a partir de que haya vencido el plazo de respuesta previsto para el responsable. A continuación tenemos el procedimiento de verificación, el cual consiste en verificar el cumplimiento de las disposiciones de la ley federal y demás normas que de esta deriven. Esta se puede iniciar de oficio o por petición. La primera iniciará cuando exista una sospecha de que se violó una ley federal de protección de datos. En este proceso, el INAI tendrá acceso a la información y documentación que considere necesaria, así como también los servidores públicos federales estarán obligados a guardar confidencialidad de los datos que, derivado de la verificación, conozcan. Y para finalizar, el procedimiento de imposición de sanciones. Si debido al desahogo del procedimiento de protección de derechos o el proceso de verificación que realice el órgano garante, tuviera conocimiento de un presunto incumplimiento de alguno de los principios o disposiciones de la Ley Federal de Protección de Datos,
se iniciará el procedimiento de imposición de sanciones. Esto es que exista sospecha de que aquellos servidores públicos están haciendo un uso indebido de la información de la cual tuvieron acceso mientras se hizo el proceso de verificación. Esta comienza con la notificación del INAI, que es el órgano garante en este caso, que efectúe sobre el infractor sobre los hechos que motivaron el inicio del procedimiento y le otorgará un plazo de 15 días para que muestre pruebas y manifieste por escrito lo que le convenga a su derecho. En caso de no rendirlas, el INAI resolverá conforme a los elementos de convicción de los que disponga. Pues aquí está la bibliografía que utilicé, que es básicamente la que nos proporcionó el maestro. Y sería todo por mi parte. Espero haya quedado suficientemente claro, me alargué un poco, fue imposible hacerla más corta, así que gracias por escuchar.